בסייעתא דשמיא. La parashá semanal Besoto Berajá. La última parashá de la Torá. Baruch Hashem. Podemos hacer una conexión entre esta parashá clara y la parashá Vayahé. Que vemos que Jacob vino en la parashá Vayahé, la última parashá del libro de Bereshit. También bendice a las tribus de Israel. También cercano a la muerte, a su muerte. También en el mismo orden, sin embargo con ciertos cambios. ¿Y cuál es la conexión entre ellos? Y Jacob vino representaba a Tiferet, que quiere decir que él representaba el sol. Yo tengo el libro de Vaikra, capítulo 22, verso 7, si no me equivoco. Uba Shemesh Betaher, cuando viene el sol, ahí habrá la pureza. Y no hay sol sino la Torah. Entonces, la raíz de la pureza de las tribus de Israel y de la bendición de las tribus de Israel, ¿cuál es? Es Jacob vino y Moshe Rabbeinu. Que los dos representaban en sí la Torah. Uno representaba el estudio y la continuidad del estudio. Que toda persona que quiere tener éxito en el estudio de la Torah, como dice Rambam, mientras deje de estudiar se le empiecen a olvidar las cosas. Tiene que ser un estudiante de Torah continuo, constantemente en cada momento que puede estudiar, que estudie. Y Moshe Rabbeinu representaba otra parte de estudio que tiene que ver más con la enseñanza. Que Moshe Rabbeinu le enseñó a todo el pueblo israelí, a todas las generaciones, Torah. Entonces, los dos bendicen porque existe una enseñanza bien profunda que habla los sabios de la Kabbalah. Que en el momento que una persona vive su vida, cumple con los preceptos, todo lo que él hace, toda su observación, está generando una elevación de man en los mundos supremos. Traducción en palabras simples. Está trayendo carros de bendición en una forma gigante. En otras palabras, aún más simples. Cuando la persona, digamos, sigue los preceptos, cumple con la Torah, él está, entre comillas, generando que en palabras de parábola, está generando que el sol brille sin ninguna luz y que pegue en el agua. Eso se genera cuando el hombre sigue con la Torah. Obviamente eso pasa en los mundos supremos, en los mundos espirituales. Pero digamos que sucede eso cuando el hombre estudia y cumple con los preceptos. ¿Y qué pasa cuando el sol brilla y no hay nubes que lo cubran sobre el agua? Que se genera la evaporación del agua que sube y genera las lluvias. Ahora, esa evaporación del agua y que genera las lluvias es el efecto que causa el estudio que ya hemos mencionado, que se genera ese proceso espiritualmente. Lo activa. Las lluvias que son es una parábola de todas las bendiciones que la persona puede llegar a imaginarse. Todas las bendiciones que la persona tiene en su vida no son sino producto de ese efecto. Así como todas las bendiciones que provienen de la tierra, entre comillas, en forma de frutos, en forma de todas sus especies, de árboles, de frutos de tierra, etc., provienen ¿de dónde? De la lluvia. Ahora, de la misma forma, en la vida de la persona, todas las especies y formas de bendiciones que tiene
vienen de la lluvia espiritual que son producto de la observancia y los preceptos. Eso se llama Aliyat Man. Esas son palabras de Kabbalah en forma que todos pueden entender, todas personas pueden comprender eso. Ahora, cuando el justo está cerca a su muerte, toda la elevación que él generó en la tierra, en los 4 niveles de la creación, que genera bendición sobre todo el mundo, se acercan hacia él y genera una elevación mayor a la que elevó durante toda su vida. Entonces, debido a que están en un momento en el cual ellos tienen, digamos, por ejemplo, así como cuando una persona que trabaja en una compañía, en el momento que llega el momento de su retiro de esa compañía, se le da un salario en base a los años que trabajó y en base al beneficio que trajo la compañía, que es su salario de retiro. De la misma forma, cuando una persona trabaja en la Torah y en los preceptos, cuando llega su momento a partir al otro mundo, se le da un salario de retiro, que eso le da una elevación espiritual, una elevación mayor a la que tuvo durante toda su vida. Por eso Moshe Rabbeinu y Jacob vino, los dos representaban un concepto que ellos vivían, que ellos fueron la mayor expresión de esos conceptos, uno en el estudio y otro en la enseñanza del estudio. Y a raíz de eso, la cantidad espiritual de bendiciones que ellos lograron descender por su mérito, basta para muchas y muchas generaciones, no muchas, todas las generaciones hasta el fin del mundo. Entonces ahí uno aprende la fuerza y la potencia que tienen los actos de un solo ser humano. Entonces, a raíz de eso, Moshe Rabbeinu empieza y bendice al pueblo de Israel al final de la Torah, y también para enseñarte de que así como la Torah inicia con bendición a través de que la persona en la mañana bendice Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher quiser você está no sí, Asher quiser você está betzivano al limot Torah, que tengo la confusión de la Gemara que menciona toda clase de distintos nosajim, quiere decir otra clase de liturgia que se dice en la Gemara. Por ejemplo, ayer que se está mencionando la Sokba Torah. Entonces, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bahar mikol ha'amim natan lanu Torato. Baruch Ata Hashem noten Torah. Inicia la persona su estudio con bendición, termina la Torah con bendición. Va a enseñarte que la Torah inicia con bendición y termina con bendición. Besota verajá. Toda bendición que la persona tiene, es bien interesante que la palabra verajá, la palabra bendición en español, la palabra blessing en inglés, las dos empiezan con la letra bet, provienen de el intelecto, provienen del temor de Hashem, que inicia la Torah con palabras de temor de Hashem. Bereshit, Targum, Jonathan, si no me equivoco, Benuziel dice Bekadmin Bejochma, en el principio con la sabiduría. Asa Hashem Elohim et Hashem, etc. Entonces, también hay un pasuk que inicia cada bebé que nace en el pueblo de Israel diciendo, las primeras palabras que dice es Torah Sibalalo Moshe Morashá Kehile Jacob. Entonces explicaron los sabios sobre este verso. No leas Morashá, que quiere decir, la traducción de este verso es la Torah que nos comanda Moshe, una heredanza a las tribus de Jacob. No leas heredanza, que se dice en hebreo Morashá, lee Meorasá, quiere decir casamiento. Que así como una persona se casa con una mujer con la intención de que ese casamiento dure eternamente, de la misma forma la persona se tiene que casar con la Torah, con su estudio, de tal forma que ese estudio dure eternamente. Porque
de todos los placeres que la persona puede tener, de todos los amores que la persona puede tener, incluso el amor más cercano que el hombre tiene, que es el amor entre un hombre y una mujer, que se asemeja al amor que tiene Hashem y el hombre. El amor más grande que el hombre puede tener, que es un amor eterno, es el amor a la Torah y el amor a Hashem, que es lo mismo, como mencionaba antes. Entonces, cuando el niño empieza diciendo, Torah si hablando Moshe, Morashá, Keilah, Jacob, su vida, él también se está casando con la Torah, se está casando con la santidad. Y también las personas que usualmente no tienen Torah, le enseñan a sus hijos a decir papá o mamá. Papá o mamá. ¿Por qué? Porque también existe una enseñanza sobre eso, una enseñanza profunda, que es que el padre, está escrito en el libro de Mishlei, creo que es 2.1.1, no recuerdo, que dice, Al Titosh, dice, el verso dice, no irrespetes la sabiduría de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Entonces vemos en el verso, no recuerdo el verso en hebreo exactamente, por ahora, pero el verso básicamente te está enseñando que el padre representa la sabiduría, la madre representa el entendimiento. Entonces, cuando la persona honra a su padre y a su madre, y lo primero que dice en su vida es padre y madre, también está haciendo alusión a la conexión y al propósito del hombre, que es el apego a la sabiduría, al apego al intelecto. Por eso la primera palabra que dice el bebé es Torah Tzibalano Moshe, Morashá Keilah Jacob, para hacer alusión a la Torah, que es sabiduría en sí, Tzibalano, que es también los mandamientos de la Torah, que vienen a través del entendimiento. Entonces empieza Moshe Rabbeinu a bendecir a cada tribu. Cada tribu empieza con la tribu de Rubén. Dice, Yehi Rubén, Beal Yamor, Yehi Mataba Mispa. Que viva Rubén y que no muera. Que Rubén representaba la Teshuvah. Por eso, Reuben, mira que hay entendimiento. Quiere decir Rubén, mira que hay entendimiento, mira que hay Binah, hay conexión con Binah. Cuando la persona hace Teshuvah, la persona se arrepiente y la persona cumple con Shabbat. La persona se conecta con la fuente de la vida y con la fuente de toda bendición. Entonces, ¿por qué la parashá se llama Bezot HaBerajá? Porque cada bendición aquí, a las 12 tribus de Israel, te están dando a ti una enseñanza de las bendiciones con las cuales cada persona se puede y es capaz de conectarse a través del estudio de la Torah y a través de esa heredanza que Moshe Rabbeinu nos dio, que no solo es un estudio como los demás estudios, que no te generan en sí ningún beneficio a tu vida en generalmente. Por ejemplo, una persona puede estudiar matemática, plomería, puede estudiar física, pero eso no quiere decir que sea mejor esposo. Eso no quiere decir que sea mejor hijo. Eso no quiere decir que sea mejor en los negocios. Eso no quiere decir que sea más honesto. Eso no quiere decir que tenga un decreto de muerte en los cielos y le cambie la vida. Eso no quiere decir que tenga la capacidad de agarrar a una persona que está en el hospital y sacarlo del hospital a través de sus rezos. Eso no quiere decir eso, pero si una persona estudia todo lo que acabo de decir, sí. Y donde las cosas iban todo en maldición y todo en negativo, gracias al estudio todo puede cambiar y empezar ahí en lo positivo. Por eso la persona tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, con lo que piensa, con lo que actúa. Entonces, cuando la persona quiera conectarse con el Creador, lo primero que tiene que hacer es hacer teshuvah y comprender que lo que él cree que es correcto, no es correcto, puede que no sea correcto. Lo que él cree que es la vía que debe seguir, por ejemplo, la vía de la gratificación instantánea, y básicamente perder el tiempo, que parece que
Existen muchas formas hoy en día de perder el tiempo, como toda clase de videojuegos, toda clase de deportes, que sinceramente todo eso en sí son cosas que si la persona tiene intelecto fuerte basado en la Torah, automáticamente se cambia su opinión acerca de eso, a odiar ese tipo de cosas, a odiar el deporte, a odiar los videojuegos, a odiar la falta de productividad en su tiempo. Constantemente encuentra la productividad en su estudio y es como si estuviese trabajando todo el tiempo en traer bendición al mundo, en traer revelación de la presencia divina sobre él y sobre los demás. Entonces la primera raíz de vida es que la persona viva espiritualmente. Por eso dije Rubén ve al Yamut, que quiere decir que viva Rubén espiritualmente en su raíz. Entonces después da una bendición a Yehuda, besos de Yehuda. Bayomer Shema Hashem Kol Yehuda, ve a la monte Villana y Adab, Rablo que es el Metzaraf de. Entonces también bendice a Kadosh Baruj Hu, porque a Kadosh Baruj Hu entra en la garganta de Moshe Rabbeinu, así como Moshe Rabbeinu entró en la garganta, perdón, así como a Kadosh Baruj Hu entró en la garganta de Jacob vino en esas bendiciones. ¿Por qué? ¿De dónde aprendemos eso? Porque si está escrito en la Torah, todo lo que está escrito en la Torah, en el Tanaj, eso son palabras directas de Akadosh Baruj Hu. Y de aquí uno aprende que Hashem Itbaraj habla de una forma tal que Él se manifiesta a través de las personas. ¿Por qué Hashem se manifiesta a través de las personas? La respuesta puede ser fácil, que vemos en el libro de Shemot, en el libro de Devarim. Cuando Hashem se revela en su propia voz, ningún ser humano se puede parar delante de un fuego tan grande y delante de una revelación de espiritualidad y de grandeza tal como la de Akadosh Baruj Hu, que las montañas tiemblan delante de Hashem. Entonces Hashem utiliza sus esclavos, sus conductores de energía para revelarse y para bendecir a través de ellos. Por eso está escrito en la Gemara, Berajot página 7, que no sea la bendición de una persona común delante de ti pequeña, porque Akadosh Baruj Hu recibe la bendición incluso de carne y hueso, cuando Hashem es la fuente de toda bendición. Ahí aparece en la Gemara Rabbi Ishmael, bendijo a Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu le pidió una veraja. Entonces, ¿cómo puede ser que Akadosh Baruj Hu le pide una veraja a Rabbi Ishmael? Entonces, de ahí la Gemara aprende eso. Pero otra cosa que podemos aprender es que Hashem en sí desea que el hombre sea fuente de bendición, así como Hashem es fuente de bendición. ¿Y cómo el hombre se convierte en fuente de bendición? A través de lo que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham vino. Beatati Yebraja, tú vas a hacer la bendición. ¿Cómo Abraham vino a hacer la bendición? Cuando una persona sigue la Torah, todo lo que lo rodea está bendecido a su paso. Por eso, de ahí la enseñanza que nosotros vemos en varios lugares del Tanaj, que cuando un hombre justo como Jacob vino fue a Labán, y Labán fue bendecido gracias a Jacob vino, como toda la historia prueba que todo lugar donde el pueblo judío iba y residía en ese lugar, ese país era bendecido, como hoy en día Estados Unidos. Y cuando sale automáticamente, ese país es maldecido o pierde la bendición. Como fue con la Unión Soviética, como fue con España, que antes era un imperio, etcétera, etcétera. Un imperio como Estados Unidos, digamos, el mayor imperio del mundo. Y bueno, no sé si todavía, pero el punto es, y uno puede decir cómo entonces China es bendecido. China es bendecido porque en China, a pesar de ser comunistas, ellos permiten la religión judía, cosa que no permiten con otras religiones como el Islam. ¿Por qué? Porque el judaísmo no cree en el misionerismo. El judaísmo no
busca generar conversos, no busca conversos. A pesar de que si se convierten en un precepto para ellos, es un precepto ser un converso. A pesar de que si se convierten, obviamente su vida puede cambiar a mejor. Debido a la dificultad que hay en la observancia de los preceptos, que es bien grande para una persona que viene de un pasado de pecado, básicamente, los baísmos no buscan los conversos. Entonces China, a través de que aceptan a los judíos que no son antisemitas, contrario a los países europeos, que la gran mayoría de ellos son antisemitas, es bendecido por el mérito de eso. Puede ser. Entonces la bendición que le dice a Yehudá es que Hashem lo escuche, que Hashem escuche la voz de Yehudá. Quiere decir que una de las mayores bendiciones que la persona puede obtener en su vida es que Hashem escuche todas sus plegarias, todos sus rezos. ¿Por qué? Porque si una persona constantemente obtiene sufrimientos en la vida y sabe que Hashem lo escucha, o sabe que existe una gran probabilidad que Hashem lo escuche, y responde inmediatamente, la persona tiene una plenitud y una felicidad bien grande. ¿Por qué? Porque encontró la fuente de felicidad. Cualquier cosa que tenga mala en su vida, que no le guste, él reza y Hashem Baraj responde. Automáticamente, ¿quién no desearía tal bendición? Entonces Yehudá, a través de su nombre, que cómo el hombre logra que Hashem escuche sus plegarias. La palabra Yehudá, que de ahí viene la palabra judío, Yehudá, quiere decir Yud que va que el nombre de Hashem con la Dalet, la unión entre la Torah y el cuerpo físico, la unión entre el cuerpo y el alma, la unión entre los cielos y la tierra, la unión entre Hashem, Yud que va que, y el nombre Adenut, que es el nombre Amonai, con Dalet, que se genera a través de la observancia de todos los preceptos. Por eso cada precepto que la persona hace, dice el Hashem en aras de la unificación del nombre de Hashem. Mientras más la persona genere la unificación en los cielos del nombre de Hashem, que va que con el nombre de Malhut, más probabilidad tiene que Hashem le responda en todas sus peticiones. ¿Y cómo se genera esa unión? A través de los buenos actos que dice la Torah que hay que hacer, a través de la observancia de los preceptos, y a través de la separación de los malos actos que la Torah dice que no hay que hacer. Por lo tanto, de ahí que la gran mayoría de seres humanos que no rezan y que no cumplen con los preceptos, es raro que Hashem le responde, es raro que tengan esa cercanía que tiene el pueblo de Israel, que debería tener el pueblo de Israel, a través de la observancia y los preceptos. De ahí uno ve y uno aprende que la raíz de todos los sufrimientos que nosotros tenemos es a raíz de los pecados y a través de la falta de observación y la fuerza de la observancia y los preceptos. Como mencionaba varias veces, porque si hubieses observado los preceptos, todos, tuvieses fuerza tu oración para cambiar el decreto negativo que tienes. Ya sea si no tienes hijos, no tienes dinero, no tienes toda clase de esposa, no tienes nada básicamente. Es a raíz de que no has obtenido la fuerza. De ahí viene el verso, tengo Osle Elohim, darle fuerza a Elohim. No es como un herético dice por ahí, que Hasbe Shalom no quiero ni repetir esa herejía, lo que dice, pero lo voy a repetir en aras de que las personas sepan distinguir entre aguas limpias y aguas sucias. Aguas limpias ahora lo voy a enseñar, pero agua sucia es como explican algunos heréticos que Hashem, Hasbe Shalom, depende de nosotros. Por eso dale fuerza a Elohim, Hasbe Shalom. Hasbe Shalom. Hashem no depende de nosotros. Hashem es completo en toda completud. Si Hashem depende de nosotros, nosotros fuésemos Hashem. Nosotros fuésemos el Dios de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser eso? No es Dios en sí. El Amai, sino que
Dale fuerza a Elohim, que Hashem te quiere dar bien, quiere responder tu oración, quiere beneficiarte, que te vaya bien en todas las formas que se puede ir bien, que tengas todas las puertas de bendiciones abiertas en tu vida, pero ¿qué detiene que eso suceda? Que no has hecho tu trabajo, que no le has dado, voy a decir una parábola, ¿a qué se asemeja? Se asemeja a una persona que es un trabajador y el jefe le dice, haz este y este trabajo, a fin de mes yo te pago, con la condición de que hagas este y este trabajo. Entonces, cuando la persona hace el trabajo, le da la fuerza a su jefe de que le pague. Si la persona no hace el trabajo, es como si le quitara la fuerza a su jefe de que le pague y le dé su bendición. Que todo el mundo comprende bendición, eso es riqueza económica, pero no siempre bendición es riqueza económica. Existe riqueza económica que es la maldición de la persona, porque esa riqueza económica viene para destruirlo o viene para quitarle y privarle de un bien específico, como que tenga hijos, como que tenga paz, como que tenga salud. Esa bendición económica puede ser. Por eso dice la Mishnah, Marbe Nesachem, Marbe de Agá, el que aumenta en negocios, aumenten los castigos. Y no existe bendición tal como que encuentre la persona la llave de que todas sus bendiciones y todas las bendiciones entren a través de que rece. Y la palabra tefilá es gematria talá, Hashem talá o ta, ¿qué quiere decir talá? Guindada. Hashem la guindó en la P. ¿Qué es la P? P en gematria Yesod. Yesod quiere decir fundamento, quiere decir todas las cosas que tiene que ver con el recato y las relaciones íntimas y no íntimas de la persona. Quiere decir que otra cosa que genera que la persona no sea, sus rezos no sean atendidos, es de que su boca esté impura. Quiere decir, si yo tengo un tornillo, no un tornillo, una herramienta como un destornillador, si el destornillador está oxidado, está viejo y está sucio, me va a dar un resultado que es pobre. Un pequeño resultado me va a dar. Pero si es un destornillador fino, limpio, sin ningún óxido, me va a dar un resultado mejor. De la misma forma con cualquier otra herramienta. Bueno, de la misma forma la boca. Si la boca está llena de suciedad a través de que la persona dice mentiras, a través de que la persona dice palabras soeces, a través de que la persona habla palabras sin sentido, de Barim Betilim, a través de que la persona habla la shonada, habla mal de los demás, come comidas no kosher, canta canciones de falta de recato y de toda clase de alabanzas a la mala inclinación. Porque para mí es bien claro que todas las canciones de música urbana son alabanzas a la mala inclinación. Porque estás alabando todo lo que es contrario a la Torah, todo lo que Hashem odia. Entonces, con esa herramienta, tú piensas que vas a obtener un resultado positivo, tú piensas que vas a hacer que Hashem te responda. Obviamente que no. Por lo tanto, la persona tiene que cuidar su boca como herramienta suya de defensa espiritual. Esa es tu herramienta de defensa espiritual. Por eso, las personas que aumentan en los pecados y de repente empiezan a ver toda clase de sufrimientos espirituales que son bien grandes, como que cosas se mueven en su casa, lo aleno, como que las cosas se ensucian, escucha pasos, gente corriendo, niños riéndose. ¿Cuál es su instinto de todas las personas que les pasa ese tipo de cosas? Su instinto es rezar. ¿Por qué? Porque saben que una de las mayores armas espirituales que el hombre tiene son los rezos. Y si el hombre no se cuida de esa arma y no sabe los conceptos tan profundos que hay en esa arma, está destinado a ser destruido. Y el punto es que también que la oración es una manifestación de algo que es mayor, que es
más espiritual aún, que es cómo tú eres capaz de agarrar la santidad que tú generas en tus relaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si el hombre pierde el simiente en vano, si el hombre tiene relaciones con promiscuidad, si el hombre comete toda clase de pecados que tienen que ver con su órgano, hombre o mujer, si la mujer es inmodesta, automáticamente que sepas con claridad que su oración no tiene ninguna fuerza prácticamente. Tiene cero fuerza. Cero. Cero. Por lo tanto, obviamente que no va a rezar a menos que sea una situación que no tiene escapatoria. Porque él no sabe y no comprende la importancia de eso. Y no tiene el valor de eso porque no encuentra beneficio de eso. ¿Qué quiere decir? Si la persona utiliza un teléfono constantemente, ¿por qué las personas, todo el mundo, están adictos al teléfono? Porque obtienen un beneficio de eso. Obtienen un beneficio instantáneo que es comprobable. Ahora, si las personas pudiesen ver el beneficio que existe de los rezos, estuviesen rezando todo el día. Dame esto, Hashem, dame lo otro, Hashem, dame esto, Hashem, dame lo otro, Hashem. Si la persona viera cada vez que dice, agarra el Teilim, abre el Teilim, dice mismo de David Hashem, Roy, lo exar, y le viene de una vez la bendición, automáticamente la próxima vez que necesite algo, va a rezar. Inmediatamente, no lo va a pensar, lo va a hacer como algo automático. Pero para todo lo espiritual, tú necesitas llevarte al nivel intelectual de comprensión de eso y después puedes llevarlo a la acción. Entonces, cuando la persona está mal en su yesod, eso se llama tefila porque es talaba yesod, está mal espiritualmente en sus relaciones y está lleno de impureza, está lleno de inmoralidad, la mujer es inmodesta, el hombre pide el simiente a su salón. Todo eso hace que su oración no tenga fuerza prácticamente. Ahora, también Hashem creó el concepto de oración para generar el entendimiento del mérito que genera el cuidado del yesod y la santidad. Por eso, las personas de la historia que eran capaces de realizar milagros sobre milagros revelados, como Baba Sali, como en el Tanaj Elisha, como Eliyahu Nabi, como Moshe Rabbeinu mismo, como que Moshe Rabbeinu en la Parasha Korah vemos que abrió la tierra en dos con el poder de los rezos y etcétera, todos los justos. Jacob vino, Seca vino, Abraham vino, todos rezaban, todos los justos rezaban. Hannah, una mujer, cambió una situación de que estaba Acará, que estaba, ¿cómo se llama esa palabra? Que era, que no era capaz de tener hijos, a que pueda tener hijos. Y no solo que pueda tener hijos, sino que pueda tener un hijo que sea un tzadik bien grande. Que no es lo mismo un hijo que viene con rezos a un hijo que viene sin rezos. Ahora, todas las personas que fueron respondidos, hombres, mujeres, a través de los rezos, a través de formas milagrosas, tenían un factor común denominante, que ese factor común denominante es que eran santos en la santidad de sus relaciones íntimas. Porque santo no es alguien que la gente decide que es santo. Santo no existe santo sino el que se separa de las relaciones, pero yo creo que eso era Kadosh Parashá, Kedoshim página PG. Por eso en la Parashá de Emor, que es la Parashá antes de la Parashá Kedoshim natural, está hablando de las relaciones prohibidas. Por lo tanto, la mala inclinación lo que hace es que te quita el arma que más fuerte que tú tienes y te quita las municiones. Digamos, el arma es la oración, la munición es la santidad. Una persona que reza sin santidad y está lleno de adulterio y de toda clase de pecados que tienen que ver con ese aspecto, es como si tuviese una arma sin munición. Entonces, justo después de Yehudá viene la tribu de Leví. Amar, Beureja, Turín, Shasideja, Shinecita, Bemasat, Elihu,
para enseñarte, dice Moshe Rabbeinu, le dice a la tribu de Leví que tus luces y tu completud, que eso se refiere al pectoral que utilizaba el Cohen Gadol en el momento en que oficiaba. El Cohen Gadol quiere decir el sumo sacerdote que oficiaba en el templo. Que el templo, dice la Gemara Masejet, Berajot, página 32, ve que desde la destrucción del templo, todas las puertas de los cielos se cerraron, excepto las puertas de las lágrimas. Share Dima Lo Ninaalu. Y que de ahí uno aprende también que otra de las razones por la cual no existe tal revelación de la presencia divina como en los tiempos del templo es debido a la falta de templo. Que cada persona que, dice la Gemara, toda generación que el templo no se reconstruyó en su templo, es como si ellos lo hubiesen destruido. ¿Por qué? Porque está en la mano de cada uno de nosotros, a través de los rezos, a través de la rectificación de los actos y de las cualidades de carácter. Y que eso es lo que está diciendo Moshe Rabbeinu ahora. Que primero que todo, la persona tiene que hacer como Rubén Teshuvah. Luego tiene que comprender el poder de los rezos como Yehudá, que eso es lo que bendijo Moshe Rabbeinu a Yehudá. Y después de eso, tiene que tener las cualidades de Leví, que por eso Aarón tuvo el mérito de que tenía piedras preciosas en su pectoral, que como mencionamos, creo que fue el año anterior, anterior, si no me equivoco, que las piedras preciosas representan los hombres con buenas cualidades de carácter. Las piedras comunes representan los hombres con malas cualidades de carácter, que son fáciles de encontrar. Y como Aarón a Cohen representaba la mayor cualidad, que es una de las mayores de todas, que es la cualidad de tener paz con los demás, que es una cualidad, una de las fuentes de toda buena cualidad de carácter y de todo buen comportamiento a nivel de carácter, de atributos, es tener paz con los demás. A través de eso la persona demuestra que es humilde. A través de eso la persona demuestra que desea el beneficio de los demás. Y a través de eso la persona demuestra también que controla su espíritu, se controla el mismo. Entonces eso también es una de las cosas que puede generar que nuestras oraciones sean aceptadas. Y con eso todavía la parashá sigue con las tribus que quedan. Sin embargo, ya con eso vamos a concluir Besiata Yishmael, con ayuda de Hashem, que nos dé el mérito de tener una oración fuerte para ser atendidos y que cumpla con todas nuestras peticiones para el bien. Amén. Baruch Hashem Leolam, amén.